A contar de este minuto y aprovechando la inminencia de la noche, usaremos una ganzúa para entrar a robar al diccionario. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Radio Watch de la Universidad Austral de Chile presenta Trepidante. Ya no hay más. El arte, los poetas y la poesía del sur. Trepidante. Con ustedes, Cristina Gallardo. Bienvenidos, bienvenidas a este especial de Trepidante en alianza con el Festival del Libro Independiente Caudal. Una lectura poética en homenaje a una poeta que nos dejara hace muy poco. Ella es Maja Vial, y para eso hemos invitado a referentes especiales de la poesía del sur de Chile. Ellas son Hedy Navarro, Verónica Sonde, Antonia Torres, y además nos va a acompañar Gabriela Arroyo en una lectura dramatizada de textos de Maja Vial. Les presento además a María José Cabezas, quien es parte de la organización del Festival del Libro Independiente Caudal. Hola, Cote. Hola Cristi, muchas gracias. También quiero agradecer, por supuesto, especialmente la participación de nuestras queridas poetas Verónica Sonde, Hedy Navarro, Antonia Torres y por supuesto la actriz y gestora cultural Gabriela Arroyo, y también recordarles que estamos aquí con Cristina Gallardo, conductora del gran programa Trepidante, que amablemente accedió a estar por esta vez dentro de la programación de Caudal. Para nosotros es súper importante como organizadores de Caudal que estén hoy aquí, especialmente en esta lectura poética, ¿no es cierto?, en homenaje a Maja Vial, que queremos dedicar especialmente a la familia de Maja y de Pedro Guillermo Jara. Me estoy refiriendo a Paz y a Teodora, que con mucho cariño y respeto estamos haciendo esta lectura y esperamos, por supuesto, que la disfruten. También quería comentarles, recalcar que estas actividades son unos pre-eventos para Caudal que se va a desarrollar el año 2021, obviamente sí, ¿no es cierto?, las condiciones lo permiten por esta pandemia, pero la idea fue hacer unos pequeños eventos previos, ¿no es cierto?, para no perder la continuidad de este festival, y lamentablemente, como hubiéramos querido, no pudimos incluir a todos los escritores y poetas de la región, ¿no es cierto?, porque son eventos mucho más acotados que 3 días, ¿no es cierto?, como lo hicimos en la primera versión. Contarles que Caudal, este Festival del Libro Independiente, la primera versión fue el año 2018, el 2, 3 y 4 de noviembre, tuvo una duración de 3 días, en la Carpa Sex, en donde, digamos, ¿por qué es el sello, o cuál es el sello de Caudal, al ser festival y no feria? La idea era, como su palabra dice, Caudal es aunar distintas disciplinas del arte y las culturas, pero ligadas al libro independiente. Entonces, en esa ocasión nos acompañaron actores, fotógrafos, pintores, hubo mesas de diálogo también, presentaciones de libros, talleres para niños. Entonces, la idea era, ¿no es cierto?, juntar a familias, a distintos grupos etarios, con el fin de poder encontrarnos en torno al libro, al fomento del libro y la escritura en la región. Así que para no alargarme más, les pido que estén atentos y atentas a estas actividades que hemos preparado con mucho cariño para estos 2 días de pre-eventos de Caudal, y le doy el pase a Cristina para que continuemos con el programa. Bueno, como nota introductoria, contarles un poco cómo va a ser este programa. Va a haber una lectura poética y posterior a eso vamos a conversar un poco acerca de estos términos que forman parte además de de toda la programación de Caudal, que son el territorio y la memoria. Y luego de eso una brevísima lectura final con un texto, yo creo, de cada una de nuestras invitadas. Sin más, queremos partir entonces con Verónica Sonde,
Ella nace en Santiago de Chile, es licenciada en Historia del Arte de la Universidad Hebrea de Jerusalén y ha publicado Entre Cielo y Entre Línea en 1984, La Sombra tras el Muro en el 85, El Hueso de la Memoria en el 88, Bajido ya en 1990, Peregrina de mí en 1993, Membranza, que es una obra reunida en 1995, Entre Lagartas el 99, El Libro de los Valles el 2003, el 2008 publica Por Gracia de Hombre, La Raíz del Viento, además en 2008, Memoria Sensible de la Sinagoga de Calle Serrano el año 2009, La Ciudad que Habito el año 2010, Instalaciones de la Memoria el año 2013, el año 2014 publica No me olvides, Flores para nombrar la ignominia, Fuego Frío, además el 2016, hace poquito, el año 2019, el año pasado, publica Ojo de Agua, que es su antología, y además Verónica tiene un intensísimo trabajo en investigación y traducción. Bienvenida Verónica Sonde, gracias por estar en este programa especial. Ahí sí. Hola, muchas gracias por la invitación y estoy feliz de estar aquí celebrando la presencia de Maja, porque Maja en realidad es parte de este territorio y uno la ve y la escucha por donde anda, ¿no? Cuando puede andar. Y entre nosotras ahora, la verdad es que su presencia se siente, no es como que no estuviera, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver cuando Gabriela lea. Voy a leer dos poemas. El primero se llama Palabras de objeto. 1. Un cielo gris extiende su peso sobre el mar. Una mirada en extravío baja por el cuerpo. Un pecho ruge en desvelo y hambruna. Un espacio abre su mano al infinito. Un reloj muere de muerte natural. Las gaviotas persiguen el rastro dilatado de sus patas. La lluvia se desploma sobre el horizonte escondido. Dos sillas intuyen el olvido de dos cuerpos. Una mesa carga su cuerpo con sentidos. Un mozo desaparece en el revés de un biombo. La tarde se asemeja a una frazada palpitante. El mundo adquiere grandes dimensiones. La telaraña acusa un golpe y se estremece. Un incesante aleteo penetra las papayas. La claridad es un asunto que no se discute. 2. Un plano es indispensable al peso de las palabras. Una mesa es al plato lo que el plato es al hambre. Dos vasos ahogan la nostalgia de lo ya dicho. Sobre el plano blanco flota, se suspende un abandono. 3. Una niña mira un árbol. Una niña abraza una mirada que toca un paisaje. Mi mirada abraza la mirada de esa niña. Su mirada se pierde en la planicie de una pantalla. La pantalla abarca la boca de un lobo antiguo. En la antesala de esa boca, las miradas se concentran. Los cuerpos acompañan el terror de los ojos. Los ojos palpitan. Los ojos se vierten a la aventura del sueño. El sueño me acelera hacia un punto. El punto es negro. El punto es la boca dentada de un lobo con hambre. Y voy a leer fragmentos de un poema que se está escribiendo hace rato ya, a partir de la revuelta en realidad, pero va cambiando y va aumentando. Entonces voy a sacar extractos de eso, Palabras en movimiento se llama por ahora. Un ojo, te reviento un ojo, te abandono, te deshojo y ahí te dejo con tu enojo. Que el enemigo externo, que el interno, que el enemigo implacable, que el invisible, que los enemigos todos, que la guerra está declarada, que la batalla llegará hasta el final, que no se detendrán hasta que la bestia se vaya, que el estado de emergencia, que el estado de sitio, que el estado de excepción, que el estado de catástrofe,
que la lucha, que los deberes, que los derechos, que las estrategias dinámicas, que la cuarentena zonal, que el cordón sanitario, que la segregación es inevitable, que el retorno seguro está a la vuelta de la esquina y el toque de queda y el no tocarse llegó para quedarse, que las fuerzas de seguridad, la policía, los militares, los boinas negros, los guardias y los acuartelados, que el civil obediente y el desobediente, que los héroes de primera línea y sus guardianes, que los héroes en tiempos de emergencia, que el racionamiento, que los pactos, que la tremenda hueva. Parece que el despertar y el estallido y la revuelta se insertan de cabeza en medio de la pandemia y que juntos construyen el acertijo a descifrar. Burbuja de cristal. Está visto que el estado de excepción todo lo permite. El pájaro vio y siguió volando. El virus vio y se multiplicó. Alguien, quién sabe quién, va y viene, entiende bien. Alguien, quién sabe quién, comprará de seguro el almacén. Las vitrinas se apagaron, los ataúdes se apilaron y nosotros marchamos. Marchamos y distancia guardamos. El tapaboca, el taparrabo, el encapuchado y el recuerdo precipitado de un ojo disipado. Nos dicen que, si bien nos portamos, seremos felices al otro lado. La barca, ¿dónde está la barca? Hay veces en que solo quiero cruzar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿momia es? Camina, camina para conocer el sendero que serpentea hasta tocar el agua. Dicen que en el agua se reproduce la vida. Dicen que la vida nos pertenece. Dicen tantas cosas. Yo, con mis ojos, vi al egoísta especulador. Es cierto, era él, su majestad el rey. Acumula y transmite, sugiere, tienta, esparce y despliega, atrapa y destaca en sus redes de arrastre un solo mensaje. Acumulen, acumulen puntos, ciudadanos. Puntos, dice, acumulen puntos y sean felices. Compren, dice, desechen lo viejo, compren lo nuevo, que ahí está lo bueno. El mundo como lo conocemos depende de ustedes. Yo, dice, también dependo de ustedes. Su majestad, susurró amablemente, es que yo no deseo puntos, ni créditos, ni réditos. No, yo no quiero nada. No, no quiero empezar de nuevo, ni a copiar de un cuanto hay. No, porque no me salve el préstamo, ni el seguro, ni el dorado tan mentado. Solo me interesa la palabra, sin tu aliento descorchado, los puntos que se tejen para cubrir el frío, los puntos que al tocarlos encienden la carne, los cuerpos amigos en las sombras tupidas, el agua, los ríos, las nubes escurridizas, los cielos, el territorio, la realidad mestiza. La palabra, el recuerdo que atesoro bajo la lengua, los bosques, los cuerpos y los huesos enterrados, el caudal caótico que desagua y nos dispone a la vida que en su ida nos hace comida, la vida que nos adormece con su cancioncilla. Miren, miren cómo camina segura y erguida. Ahí viene la olorosa moviendo sus caderas y con sus tibias y bien amadas enredaderas nos toca, nos hace chicha dulcísima y fría y en el torrente de plata nos acuesta y confía. Gracias. Gracias, Verónica, por esa lectura. Quiero invitar ahora a nuestra segunda poeta. Ella es invitada, en realidad. Ella es Hedy Navarro, nacida en Puerto Montt, licenciada en Arte de la Universidad de Chile. Ha publicado Palabra de Mujer, del año 1984, Óvulos en el 86, Oda al Macho en 1987, Poemas Insurrectos en 1988, Vírgenes Vacantes el 91, en 1994 publica Monólogo de la hembra tardía,
En 1994 además publica Sur, Palabra de Mujer, que es su poesía reunida en el 2010, y posteriormente publica Terral el año 2015. Bienvenida, Hedy Navarro, a este programa especial de Trepidante, en alianza con Caudal. ¿Estás muteada, Hedy? A ver, tienes que... Ahí sí. ¿Qué? ¿Se escucha bien? Sí, ahora se escucha bien. Bueno, agradecida de estar entre nosotras, a todas, las conozco bastante. Y bueno, empezar un poquito linealmente con esto. El primer libro, Palabra de Mujer, el primer libro, Pudor. Solo yo voy desnuda, como si no hiciera frío, me saludan, se sonrosan y se abrochan el último botón de la camisa. Ofrenda. Nunca dejé una flor blanca en el altar del sol de Machu Picchu. Jamás lancé el aroma de sus pétalos al pozo sagrado de Chichén Itzá. Tampoco escalé el Rehue para ofrendar copihue blancos a Gueñechén. No me cogió un mozo gallardo por esposa. No desfloró mi piel su tacya para que floreciera mi maíz. Más bien, solo llevaron mis manos papas entierradas, maquis oscuros como el silencio. Más bien, solo lancé polluelos y huevos azules, como la gallina que cacarea asustada detrás de la ruca del hombre. Después del libro Óvulo voy a leer Canario. Pensar que amaste sus pechos más que los míos y bailaste con ella en el club del barrio, maldito errante, y yo que creía haber puesto suficiente alpiste en la jaula. Pasemos a otro punto, alzo la cabeza y lanzo con cerbatana mis pechos a tus ojos. Tal vez Memoria Descalza, si hablamos territorio, memoria, está dedicado a este sur profundo en el cual yo todavía no había vuelto, ¿no? A Chan Chan. Memoria Descalza. ¿Por qué Chan Chan o Mewin o Keule? ¿Por qué se suben a los huesos y entumen estas playas? ¿Por qué escasean en la nariz las nalcas? ¿Por qué siempre se me congelan los pies cuando piso en Memoria Descalza? Tal vez alguno de Odalmacho. Alerta en mis zonas montañosas, olor a roce en el bosque del pubis. Un aeroplano amariza mi lago, sus patas de libélula se posan suaves, sin enturbiar la intimidad de mis piedras bajo el agua. De los poemas insurrectos, voy a leer el pleno poético, que cierra la parte de poema insurrecto, lo que va saliendo a la suerte de la ballena. Más temprano que tarde se abrirán las alamedas, dedicado a Salvador Allende. Capaz que pasen cosas extraordinarias, se desprende el agua de la nube, se acaballe la copa de este árbol que muere respirando los silbidos. Encontraremos tal vez la marca de la bota borrada por una pisotada de mar, y nautilucas voladoras sorprendan la mirada en la galaxia que bordea el horizonte. Parados en la esquina de la micro, asaltaremos la calzada, a pinceladas de piernas retornaremos el color a las veredas. Capaz que hagamos una ronda de ideas enarboladas y utopías encaramen a los volantines de septiembre. Seremos los de siempre, sumados a los nunca. Capaz que mañana la alameda sea la pradera a los búfalos y en cuero la amancemos con palmas y señales. Tal vez los estudiantes, despojados de uniforme, ya estén listos y campanas irrumpan en los cielos, batiendo sus lenguas sin temor. Están pasando cosas extraordinarias,
se baten retirado del equilibrio, la vida se desata, tal vez mañana la lluvia acaricie este desierto y flores instantáneas precipiten nuestras plantas. ¿Uno más? ¿O estamos bien? Sigo. A ver, de la segunda parte, Poema Insurrecto, al 1 de mayo, el número 12. Se llama Perestroika esta parte. Imagínate un 1 de mayo, la gran avenida llena de pancartas, el monumento al Che delante del estrado, Fidel hablándonos y sobre tus hombros mi hija Tania con pañales limpios. Imagínate sentir las balas del 2 de abril de 1900 y tanto, levantarnos sin heridas con la risa joven de mayo del 68. Imagínate a Palestro autografiando fotos de Gardel cada 24 de mayo. Imagínate ahora, este 1 de mayo, en que aprietas mis dedos fríos y militares sin ningún respeto nos apuntan. ¿Uno más? Yo miro, nadie me dice nada, no sé. Tal vez. Sí, podríamos dejarlo, ¿Hasta ahí? sí, y como va a haber una lectura final, Ah, perfecto. al Ok. final lo dejamos para lo guardamos para el final del programa. Gracias, Hedy. Nuestra próxima lectura está a cargo de Antonia Torres. Ella nace en Valdivia, es valdiviana, es poeta, periodista, magíster en literatura hispanoamericana contemporánea y doctora en literatura, mención literatura románica por la Heinrich-Heine Universität de Düsseldorf. Espero haber estado a la altura. Es lo mismo. Ha publicado Las estaciones aéreas, el año 1999, Orillas de tránsito, el año 2003, Inventario de equipaje, el año 2006, Un Zoom, el año 2012, Las secretas costumbres, que está reciencito, que es su obra reunida este año, el año 2020, y además en narrativa ha publicado Las vocales del verano el año 2017. Bienvenida, Antonia, gracias por aceptar la invitación de este programa y de Caudal. Muchas gracias a ustedes, chicas, por la invitación, a la María José, a ti, Cristina, y a la Gabriela, que está en un rol bien singular y bien protagónico, creo yo, porque es interpretar a la Maja al final del programa, y a las colegas poetas especialmente, porque las conozco, como dijo la Hedy, hace muchos años, nos conocemos todas. Yo voy a dejar entonces, ahora entendí que hay como una oportunidad para leer un poema final. Yo creo que voy a dejar ese poema final justamente que me hace pensar un poco en la Maja. Los poemas siempre tienen circunstancias como reales, ¿no? Son situados en muchos sentidos y es un poema que tiene que ver con otras circunstancias, pero la gracia, y ahí está el misterio de la obra de arte, que esa singularidad o esa particularidad tiene un alcance universal, ¿no? Entonces de repente uno toma un poema y siempre, digamos, cuando a uno le gusta un poema siempre le sirve, ¿no? Para determinadas circunstancias. Así que yo creo que ese poema ahora me resonó mucho a la Maja y lo voy a dejar al final. Voy a leer un par de poemas, voy a leer de Umzug, que es un libro que se publicó el 2012 acá en Valdivia, perdón, en Cuarto Propio, bajo Cuarto Propio, que son sobre mujeres. Me acordé de la Maja y creo que voy a leer dos poemas de Umzug y son breves, y dicen así. Una mujer llora sobre el hombro de un hombre. En la calle los vehículos salpican la lluvia de los charcos. En los aeropuertos se agolpan los viajeros perdidos. Un hombre consuela a una mujer que solloza mientras sus hijos juegan con los cordones de sus zapatos. Ella cuelga el teléfono en un departamento vacío. Él se queda revolviendo la sopa familiar y pensando en el verano. Una mujer llora sobre las faldas de otra mujer. Entonces anochece. Una mujer prepara café al amanecer un día de invierno. En el piso de abajo otra mujer unta tostadas sobre una bandeja.
La primera mujer abre la ventana y deja escapar el vapor de la ducha. La segunda abre la puerta y deja escapar una queja. Las quejas y los vapores se encontrarán y condensarán en la tapa del cielo. La lluvia de esa tarde mojará sus labios, sus cabellos, sus manos. Ambas se pedirán disculpas tras tropezar en una esquina y seguir una loca carrera esquivando los inusitados charcos. Voy a leer de esta antología que mencionaba Cristina, Las Setetas Costumbres, una sección de inéditos, que es un libro que no se pudo publicar, entre otras cosas por la pandemia, pero también porque no había decisión de ningún editor. Entonces decidimos con este editor, que le aprovecho mandar un saludo de Aparte. Creo que la Vero también acaba de sacar un libro por Aparte, ¿no es cierto? Sí, naciente por ahí. De la luz y las horas, se llama esta sección, que es el libro que vio la luz a medias ahora con esta antología. Y dice así: amo la voz llegada desde lejos y con retraso, la imperfección de aquello que distrae el ojo, lo inevitable del error. A la taza a punto de caer la contemplo con vergüenza. Amo la inminencia de su destrozo, lo profano en aquello a punto de desencadenarse. Amo el sueño de los vecinos que se cuela en los nuestros, anegando el cuarto de fantasías absurdas. Amo las torpes palabras e involuntarias que se nos caen de la boca como granos de arroz mientras hablamos. Amo el instante preciso en que todo encantamiento cede. Suspendida en el aire, la memoria de la luz se desvanece. Convertida en tropiezos, la música y las risas de anoche caen por la escalera, y el cielo se desfonda en forma de lluvia, y los deseos se desenhebran, se salen de sus cuencas, parpadean las lámparas. Y entonces todo cede, y entonces todo habla, y es invierno, y es de noche, y el planeta da una vuelta completa alrededor del tiempo. Cada uno habla con la boca llena de lluvia o vino, y hasta los objetos conversan entre sí, y ya no hay significados ocultos, no hay acertijos que resolver en el poema. Entonces, ¿quién sabe haber amado lo impreciso, lo imperfecto, lo atrasado, tendrá recompensa? Y por último, enseñas cocina como si enseñaras dicción. Ensayas un paso en falso para conocer la caída. Enseñas con señas para borrar tus huellas. Te ensañas con alguien para ensayar. Enseñas un idioma y lo desafinas. Un instrumento te ensañas con tu imagen en el espejo, la maquillas, coloreas y detallas. Al escribir te asfixias, al mirar te atragantas, al respirar te equivocas. Te confirmas al leer y te conformas. Escribes un diario y te extravías. Enseñas palabras y te silencias. Hablas un idioma extranjero, lo descompaginas. Tomas un libro, lo olvidas. Amas a alguien, repartes en dos el dolor. Gracias. Ahí sí. Bueno, y hemos llegado a la parte en donde queremos homenaje, en donde el homenaje en realidad se hace carne, ¿no? Para esto nos acompaña Gabriela Arroyo Cifuentes. Ella es actriz, nace en Valdivia, es egresada de la Academia de Actuación de Fernando González, licenciada en Artes, además de escénicas de la Universidad Mayor, productora en montajes teatrales nacionales, gestora de proyectos artísticos y educativos e impulsora de organizaciones artísticas gremiales, exdirectora del Sindicato Nacional de Actores y Actrices e integrante además de la Red de Actrices Chilenas. Actualmente es coordinadora del Fondo Solidario Los Ríos y de Butaca Los Ríos. Bienvenida, Gabriela. Bueno, Gabriela es actriz y tiene por misión... Oye, yo me siento, perdón, pero me siento súper halagada además y muy nerviosa, porque la verdad es que, bueno, en la previa conversando con la chiquilla y a través de la invitación que ustedes nos hicieron, claro, uno
no ve la magnitud también al estar en el momento preciso de tener que leer poemas de la Maja. Entonces, nada, solamente decirles que espero leer los dos poemas que elegí, alcanzando algún grado de fortaleza, de ímpetu y de víscera, que yo creo que tenía mucho la Maja en sus lecturas, y de mucha convicción respecto a cada palabra que estaba escrita en sus poemas. Es un enorme desafío, pero es una hermosa invitación que también me trae corporalmente sensaciones de, como les decía, como de nervio, pero de nervio agradable, de mucho placer, como cuando una actriz va a subir al escenario y hace tanto tiempo que no subimos al escenario, y yo particularmente hace como 2 años que dejé de actuar, pero es de un largo agrado, así que agradecer muchísimo la invitación y muy privilegiada de también compartir este espacio con las queridas y admiradas Antonia, Harry y Heidi y la Vero. Eso. Bueno, dicho esto, nada más que decir, Gabriela Arroyo. Ya, el primer poema que yo elegí en esta invitación, como les decía, es de su último libro, Fuerza Bruta, poema 14. Bruta, bruta, has tirado tu fuerza de un solo golpe, repetido en el tiempo. Una cadencia ancestral y monótona envuelve el aire y más de alguien se tapa los oídos, como si una chicharra constante los torturase. Es que soy sorda, es que soy ciega, es que doy palos en la negra noche, es que soy sola, es que la pasión está aquí, pero está errada, insisto, estúpida de mí, en abrir la puerta con solo un dejo de voz, un pequeño soplo de voz. No hay puerta, no hay candado que abra. Opto por quedarme dormida sobre este poema. Eso es de Fuerza Bruta, y elegí otro poema de que yo creo que me hizo mucho sentido al recordar la historia que nos unió con la Maja, que tiene que ver con una historia de amistad con mis padres, de amistad con mi barrio, con mi entorno, con los amigos heredados que nos tocó recoger en esta vida. Y este es un poema que le dedicó al Ricardo Mendoza, que yo siempre he dicho que es como un segundo padre para mí, y me hizo mucho sentido poder retomar los espacios rellenos de acerrín que hablan de la amistad. Porque hay un espacio entre tu mente y la mía, relleno de acerrín. Hay un espacio entre tu mente y la mía, relleno de acerrín, relleno de sucio, dolencia, relleno de amargo, de estómago y páncreas, relleno de vacío, traición, muerte. Escupos en la vereda, borrachos en la vereda, vida en la vereda. Hay un espacio de Cristo y espinas que se cruzan, descruzan, se incrustan en la idea. Idea de algo, de no sé qué felicidad, sodomía, ve tú a saber. Espacio de inconsecuencia, olvido social, olvido de amor. Espacio cerrado negro, cueva de lobos. Relleno de hambre, tengo hambre, hambre de infinito de materia, pus sangre. Espacio violado, ano basura. Espacio de enfermo, de síndrome de cualquier cosa de mesa, coja, silla, coja, mujer, coja. Espacio que se revuelve en lo infierno, lo maldito, lo perdido en el horizonte, perdido en la nevaja que cae. Violenta, cae sádica, sin sentido. Ese espacio lleno de palabras vacuas, poesía vacua, imagen vacua. Tu mente y la mía, que no se rozan por temor, por delicadeza, por trauma. Espacio relleno de fractura ósea, de miedo que se instala como una obra de arte, como una confirmación de lo sagrado. Angustia sagrada, angustia que se devora su propia casa,
y la mía de mi geografía, y la tuya de mi carne estirada por hilos de acero, por clavos de acero, por gusanos de acero. Ese espacio, ese maldito espacio que mi grito no alcanza y tu desidia no llega. Para Richard. Muchas gracias, Gabriela, por esos dos textos. Bueno, Maja Vial era una poeta de este territorio, ¿no? Lo mencionó Verónica. Y a mí me gustaría también, y de alguna forma preparamos este programa también para que conversáramos en torno al territorio y a la memoria. Y me gustaría preguntarles a todas, no solo desde la dimensión artística, ¿cierto? En tanto tenemos acá también a Gabriela, que es actriz. ¿Cómo ven ustedes desde su rol de poetas, desde su rol de artistas, o cómo se relacionan en realidad con el territorio y con la memoria? Están todas en silencio. Pueden desmutearse nomás. Es que tienes que decir tú mejor a quién va dirigido primero. Antonia. Ahí suele pasarme. Mi ímpetu me mata. No, claro, yo conocía un poco la convocatoria por cuando ustedes escribieron y no me sorprendió tanto por un lado porque siempre se ha hecho este cruce, ¿no? En términos de la producción cultural de un espacio, las resonancias que eso tiene en la identidad de ese espacio y de la comunidad que habita ese espacio, y eso por supuesto está ligado a la memoria, porque sin memoria no hay continuidad de un relato de identidad, ¿no? No hay una narración de eso. Entonces siempre ese cruce ha estado, ¿no? El cruce de la producción simbólica, en este caso de la poesía y la literatura, y el lugar donde esta emerge. Y lo que a mí siempre me pareció interesante desde un punto de vista muy general es constatar que existe la idea de que, por ejemplo, existe una poesía del sur de Chile, y cuando uno la examina de cerca, son poéticas todas muy distintas. Entonces, como, ¿qué es lo común entonces? Si se supone que esas poéticas son las que alimentan y construyen ese espacio, y ese espacio debiera tener algo común. Entonces hay un problema que suena bien en el enunciado y que finalmente, como digo, si lo examinamos atentamente y nos acercamos, supone una serie de matices, y qué más distinto que la poesía de la Maja, por ejemplo, que la de Sergio Mancilla, o de la Rosa Betty, o de Jorge Torres, o de Clemente Riemann, etcétera, por hablar de una generación, ¿no? O sea, de una generación en los 80 en que no nombro a la Gedi y a la Vero porque no estaban habitando justamente esos espacios, pero en realidad ahora ya han pasado a formar parte también de esa poesía del sur. Pero en los 80 se habló de eso, ¿no? Recuerdo una antología, Poetas Actuales del Sur de Chile, de David Miralle, que es una antología, digamos, bien señera en ese sentido, y aparecen esta gente que estoy nombrando, ¿no? Y otros más, ¿no? Alexis Figueroa. Entonces, es raro. Entonces, ¿qué hay del sur de Chile en eso? Entonces, nada, lo planteo como una pregunta también para el resto de mis compañeras, tal vez, y a mí misma. O sea, yo creo que la idea, o sea, que no existe un espacio dado, como tan claramente identificado, sino que son esas poéticas las que lo llenan de sentido esa pregunta. Es decir, no existe la poesía del sur de Chile, porque sea del sur de Chile, sino que el que haya una poesía del sur de Chile hace que emerja algo así como el sur de Chile, ¿no? O sea, es como que la palabra o la producción literaria es la que funda ese sentido que finalmente es imaginario, ¿no? Y eso hace también suponer que el espacio es una noción flexible, o sea, abierta, porosa, que no es una... que a mí me gusta más esa idea, no digamos, afirmativa, ni es lineal, ni es homogénea, ni es como circunscrita, algo muy claro, sino que es un espacio moldeable. Por ejemplo, a mí me cambió la idea de espacio de Valdivia la primera vez que leí la crónica de Mariño de Lovera, al entrar por la bahía de Corral, por el río arriba, pero, digamos, que es una de las primeras crónicas de españoles, de un europeo mirando este espacio, y si bien uno lo sabe en teoría y dice,
desde esta perspectiva colonialista, poco menos que no existía el sur de Chile antes de la llegada de los españoles, uno dice, sí, yo sabía eso, que existía un sur de Chile, pero cuando tú ves esa crónica, se te cambia la idea del espacio, o sea, es una especie de Venecia prehistórica, Valdivia, ¿no? Entonces dices, claro, conocer esa crónica me cambió a mí la mirada sobre ese espacio, ¿no? Entonces uno alimenta su idea del espacio un poco en función de los textos, creo yo. Eso, no sé si se... Verónica, ¿qué opinas tú al respecto? Yo creo que lo que dice la Antonia tiene una, o sea, es real, pero yo empezaría antes. Yo pienso que el primer territorio que uno habita es el cuerpo, ¿no? El cuerpo propio, con su género, con sus características, con su espacio, con su forma. Y que ese cuerpo habita en un espacio por el cual transita y donde le suceden cosas, ¿no? Y donde ve cosas. Yo creo que el territorio se arma de todos esos cuerpos que comparten experiencias y también viven esa geografía y esa arquitectura, esa realidad, ¿no? De ese territorio. Yo creo que es imposible habitar un territorio sin un cuerpo, como también es imposible habitar en un territorio y no escribir desde ahí, ¿no? Porque incluso si uno escribiera desde la imaginación igual está localizada en una cosa acotada que es ese espacio que habitamos todos, ¿no? Ahora, todos lo habitamos de maneras distintas, desde cuerpos distintos, realidades distintas, encuentros distintos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le da esa textura de la que habla Antonia, porque efectivamente un territorio es lo que los ojos que la están nombrando nombran, ¿no? Y que yo pase hoy por esta calle no significa que Antonia pasó por ahí, o que Hedy pasó por ahí, o que ninguna de ustedes pasó por ahí, ¿no? Y van a ver ese espacio desde donde yo lo estoy nombrando en ese minuto. Lo que no quiere decir que ese espacio se agranda, crece, se hincha y significa más, y adquiere otro peso cuando pasa otro que le agrega desde su experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que los territorios y la experiencia, o los territorios y la memoria, efectivamente se van construyendo en capas, ¿no? Y que cada capa agrega una textura, un color, un olor, y eso efectivamente va engrosando una manera de ver y de concebirse, porque uno no ve del mismo modo este año que el próximo, ¿no? Uno no ve la ciudad, por ejemplo, la plaza de la misma manera que la veía antes de la revuelta del estallido, ¿no? No se ve igual. Uno no aprecia de la misma manera el afuera después de estar encerrado. O sea, todas esas cosas van modificando, y son cosas que son que iluminan lo de acá, pero se van sumando a lo de allá también, ¿no? Entonces, así se construye el mundo, yo creo, ¿no? Y conocimiento. Ese es mi... o sea, yo no puedo aceptar que pueda existir siquiera la idea de una escritura descontextualizada. Yo creo que uno siempre está en un espacio y en un tiempo, y eso es lo que te marca a ti y lo que marca lo que haces, ¿no? Y eso va armando ese mundo, ¿no? Por eso que se puede hablar, o quizás tendríamos que poner todas las escrituras y encontrar cuáles son los puntos comunes, ¿no? Para hablar qué es lo que es una escritura del sur. Pero yo creo que la escritura es escritura, y se nombran muchas cosas ahí. Y por supuesto que desde el sur, porque aquí estamos. Pero eso no lo hace excepcional o distinto a la del norte, que podríamos encontrar quizás puntos en común con lo que se está escribiendo en Antofagasta, porque somos finalmente territorios abandonados del supuesto centro, que se cree centro, pero que tampoco es centro, no es centro de nada, ¿no? Y menos hoy, ¿no? Donde los cruces de lenguajes y de habitaciones son en la pantalla, ¿no? O sea, uno puede estar el mismo día en Italia que en Los Ángeles, que en Puerto Montt, y después irse a México y haber estado el mismo día en todos esos lugares
y haber absorbido todas esas carnes, ¿no? Todas esas realidades que van a ir a engrosar la experiencia personal. Entonces, es algo que, no sé, yo creo que da para mucho. Eso. Hedy, ¿tu opinión al respecto? Estás silenciada, Hedy. Pero Ahí yo sí. pienso también que a mí me define profundamente, un poco como dice Verónica, el cuerpo, pero para mí es el cuerpo mujer. O sea, ese territorio el que yo sopeso, llevo desde muy niña, como una conciencia en una casa, siempre lo digo, es puras mujeres, mi padre el único varón. Siento muy profundamente el ser mujer y yo creo que mi primer territorio es donde me expreso y los poemas surgen así, nacen así, se dicen como buscando un qué es lo que soy, qué es lo que es ser mujer. Y claro, entonces por eso pienso yo que esa identidad no me abandona y viene cruzada con una experiencia de ser sureña exiliada, diría yo, porque realmente para mí el sur, siendo niña, viniéndome a Valdivia, a Puerto Montt a los 17 años, a estudiar a la Universidad Austral y me cierran la Facultad de Bellas Artes y me voy a Santiago. Y siempre muy marcada por una cosa, yo diría, sensorial, que no a todos les pasa, en eso estoy totalmente de acuerdo con Verónica, y también esa interpretación que uno hace. Hay una lengua interna, tal vez, de mucho arraigo, de lecturas, de formación, etc. Pero ese territorio, para mí, al sumarlo a una vuelta, a tener en lo externo, en el sur, el olfato, el sentir, me marca de nuevo y me hace cambiar realmente mi forma de escribir, más diletante incluso hacia la naturaleza, que me vuelve a hacer como un aire, como un espacio que no me va a llevar solamente a expresarme desde mujer etérea tal vez, ni tan etérea, muy carnal tal vez, pero ese entorno que no lo siento entorno, por eso me pasa con Memoria Descalza, que es algo que un insatisfecho tal vez. Yo creo que todo ser que busca el arte quiere entregar algo en el cual hallarse o completarse. Y entonces me pasan estos dos territorios cruzados, me avienen, me quedan bien, porque es como una recuperación. Tanto el decir desde la mujer y también con lo del estallido y todo, de decir lo que te falta como mujer, lo que te zozobra, lo que te hace vivir una sociedad patriarcal y que tú la sientes, bueno, algunas personas más, en algunas carreras más que en otras, en arte es más libre, en arte todo, de algún modo, y en docencia también, creo que no hay esa discriminación que en otros sectores de la sociedad, profesiones, etc. Y luego entonces sentir que se te compone este naipe de la vida en cuanto tú tienes tu bandera. Una bandera es, esto soy, aquí voy. Y eso para mí es la identidad, y cumplida el sueño es volver al sur, es como incluida esta pandemia, o sea, en casa, escribir en el sur, viendo lo que veo, y lo que siento es como una realización, y yo no sé si cuando uno está en un territorio ajeno, como el exilio total, el exilio de un país extraño, no te apacigua, todo lo contrario, te enajena, te hace buscar algo. Pues yo siento esa cosa de volver a casa. Pienso que en ese sentido, y no estoy diciendo que existe una poesía sureña o que con una marca especial, sino que esos aromas, esas sensaciones, esos colores, este verde profundo, te lleva a completarte. En el caso personal, tal vez una persona absolutamente del desierto, ahí pienso, como dice la Verónica, no sé, siempre pienso si en el norte se puede escribir con esa sensación de lo que tenemos de acá. Recuerdo que una vez, una anécdota pequeña, un indígena, bueno, en otras labores con pueblos originarios,
una persona se expresaba en una micro que había conocido el sur, pero que era terrible, porque solamente se veía verde. Era algo, molestaba profundamente porque tú no veías desierto, no veías. Y una sola vez habían visto esa lonja que dejan cuando cortan los árboles y pasan, no sé, las forestales, y él necesitaba ver la tierra, el norte, la arena. Esas cosas siempre se me han cruzado y creo que gravitan en lo que se hace de arte, pintura, escultura, teatro y también la poesía. Eso, muy personal. Gabriela, y en tu caso, ¿cómo ha sido también tu construcción como artista a partir un poco desde estos conceptos de los que hemos hablado, que son el territorio, este territorio sur, ¿no? Y la memoria? Sí, la verdad es que yo concuerdo, mientras las escuchaba, claro, creo que en términos muy generales y modo resumen existen muchas percepciones subjetivas, individuales, Claro. que finalmente van haciendo un conjunto social, digamos, de actores sociales que convivimos en un mismo espacio, en un territorio geográfico, particular, ¿cierto? Una zona. En ese sentido, creo que el dinamismo, por ejemplo, la libertad de expresión, las formas de expresión, que tenemos como artistas, como sociedad, como no artistas, como ciudadanos y ciudadanas dentro de un espacio común, nos van dando esa diversidad tan enriquecedora que no encasilla finalmente en, como lo que decía un poco la Antonia, que esa dicotomía que existía entre los poetas del sur, quiénes son los poetas del sur, quiénes son las actrices del sur. Creo que no es encasilladora porque es imposible de encasillar. Eh, y en el ejercicio de hacer coherente, ¿cierto? Como ciertos factores, por ejemplo, o de como un poco lo que decía la Vero, como de hacer coincidir factores que nos vayan encaminando, ¿cierto? A la similitud, creo que ese es un gran error, digamos, como un gran error en términos súper globales, que nos pasa a todos y todas, yo creo, como en la medida del trabajo creativo, de intentar encasillarnos, buscar referentes comunes, ¿cierto? Y también a nivel de política pública, o sea, creo que desde ese parámetro, desde esa base, digamos, de concepción y de lógica, bien pienso yo como de primer orden, por decirlo así, respecto a la cultura y al arte, ¿cierto? Y al sector, nos vamos como nosotros mismos encasillando en lógicas que creo que no tienen mucha coherencia con la realidad y con lo subjetivo que es nuevamente el mirar, ¿cierto?, una sociedad y expresarla, o un sentir, o una dolencia, o un padecer, y expresarla en una obra de arte, más allá de su lenguaje. Y particularmente pensaba también, claro, como quizás cuáles son los factores más materiales que hacen que, perdón, está mi sobrino que hacen que seamos del sur. Yo creo que hay factores sociales, por lo menos a mí, que me hacen, porque no estoy tan en este momento metida en la creación, digamos, hay factores sociales que hacen que seamos, como decía la Hedy, como diferentes o que tengamos otras oportunidades, es decir, salir de tu territorio en su momento, de tu territorio geográfico, de tu región, a estudiar teatro, que fue en mi caso también, irme, ¿cierto? Como autoexilio, pero igual exilio, digamos, de mi territorio, habla también de una segregación y una desigualdad enorme en términos de acceso a cultura y de oportunidades respecto a la apreciación y a la expresión cultural, artística me refiero, no como cultura, como sociedad. Entonces también me parece como que en ese sentido me parece interesante mirarlo como cómo empujamos, ¿cierto? Más que como artistas o como creadores, sin duda, quienes lo hacen, ¿cierto? Es su forma de empujar, pero también como conjunto social, ¿cierto? Como ese término de territorio, porque finalmente el cuerpo también es efectivamente, como decía Lavero, es un ejercicio, es una dialéctica permanentemente que está en ese empuje tira y afloja, digamos, de entendernos, de ver lo complejo que somos, de querernos, de odiarnos, ¿cierto? De millones de emociones que aparecen y que es un enorme desafío, creo yo, poder entenderlas como un conjunto. Y ahí ver en qué coincidimos, en qué no, y cómo convivimos. De eso pienso. Cote, ¿tú?
¿Algo que agregar a esta discusión que no parece que no es en ningún caso una discusión? No, o sea, digamos como desde mi posición así como organizadora un poco de este festival, la idea fue problematizar estos conceptos que están un poco tan utilizados últimamente, el territorio, la memoria, la identidad. Entonces también como un poco demostrar quizás la diferencia. Aquí nos dimos cuenta, ustedes se posicionaron desde distintos puntos para explicar el territorio, y eso es maravilloso, porque todas están correctas, o sea, no hay aquí malas respuestas, digamos, y digamos así como persona desde que, qué sé yo, durante mi vida y los lugares en donde he vivido tampoco, por los trabajos de mis papás nos tuvimos que cambiar en muchas ciudades. Entonces cuando a mí me preguntaban, oye, pero no sé, ¿de dónde eres tú? Entonces, claro, yo vivía en Iquique, ponte tú en Viña, en Conce, en Santiago. Entonces yo les decía, yo soy de aquí. No, pues me dicen, tú no eres de aquí. Ahora soy de aquí. Entonces, también me acuerdo que en conversaciones cuando vivía en Curicó, por ejemplo, con el tema de la literatura maulina, y cuando hablábamos con Naín Nomes y muchos poetas y académicos que son muy férreamente a veces con un concepto de la literatura maulina, la literatura del norte, del sur, ahí también chocábamos, porque yo no creo que haya una literatura netamente del Maule o de Valdivia, si me preguntas a mí. ¿Te fijas? Entonces, para mí hoy, por ejemplo, Verónica, Hedy, son poetas valdivianas, porque yo las conocí cuando yo llegué a Valdivia. Pero si empezamos a preguntarnos, oye, ¿pero tú naciste aquí? No, probablemente quizás no. Pero en estos momentos estoy habitando este territorio. Entonces yo creo que no podemos asumir de que vamos a llegar a un concepto común. Esa es la idea, de poder dialogar sobre todas estas diferencias, y por supuesto que viene del cuerpo y de la identidad, como decía Hedy, de mujer, ¿no es cierto?, que también es súper, en esta época, bueno, muchos somos un poquito más libres que quizás hace 80 años atrás, pero también está esa dicotomía que hablaba Antonia. Entonces, no podría decirte, mira, yo pienso esto, para mí es un cúmulo de ideas y probablemente mañana te responda otra cosa. Claro, además pensar que vamos para la aldea global, ¿no? Que ya estamos instalados como en la aldea global y que finalmente somos todos de aquí y nadie es de aquí tampoco. O sea, ahora Exactamente. mismo estamos conectadas, no sé, veo a la imagen de la Verónica y atrás, así el viento haciendo lo suyo en ese bosque que tiene. Eh, pero claro, finalmente, o sea, hay que complejizar, o sea, no sé si complejizar, pero poner empezar a repensar todos estos conceptos que, como decía la Cote, se manosean tanto y se habla tanto de ellos y son perfectos para llenar formularios de distintos fondos, ¿no? Pero, Sí. qué significan hoy en día? Pues, ¿qué significan efectivamente hoy en día esos conceptos? Entonces, dejo abierta la palabra en realidad como para un cierre de este programa, ¿no? Y un cierre también de lo que de esta conversación. Verónica, no sé si quieres partir, o Hedy, ¿verdad? Sí, A nombraste mí, la aldea global, ¿no? empezaste tú ya. Ah, Mm. perdón, No, dale, está bien. hablaste de la aldea global. Yo creo que esa es una idea que le interesa mucho a algunos, pero que finalmente lo que produce ha exacerbado como la cosa nacionalista, ¿no? O de aldeísta, del territorio. Mm. Yo creo que mientras más global, más necesidad hay de encontrar lugares para poner tus propias pezuñas, ¿no? Como para agarrarte a lo tuyo. Porque esa es una necesidad humana, ¿no? De mover con tu traste y hacer tu espacio y ahí sentarte y reconocerlo, saber que ahí está la gente que tú amas, la gente con la que conversas, las cosas que te gustan, los olores, las cosas que ves. Entonces yo creo que ahí hay una contradicción que mientras más global, más se necesita en la particularidad.
Y en ese sentido el territorio y el cuerpo propio son lugares a mirar atentamente y a definir, ¿no? Las comidas que a uno le gustan. Mientras más todo salchicha, más ganas tiene uno de comer lo propio, ¿no? Es como, no sé, yo creo que justamente ahí hay un quiebre con esa cosa. Y también otro detalle así que me parece interesante como para tirarlo a la palestra, para pensarlo, es la idea de que todas estas cosas de particularidades fue como colonizada por la academia, ¿no? La academia norteamericana, que transformó todas estas particularidades en pequeñas cosas vendibles, ¿no? Muy cómodas de vender y luego tirar. Entonces, de repente se le antojó que las mujeres eran muy importantes y después ya las tiró, después los negros, después los, no sé, los chicanos, y todo ha sido usado y tirado, ¿no? Y es muy limitante porque finalmente esas categorías, si se miran solo a sí mismas, terminan desfalleciendo, ¿no? Porque en nuestra interacción, en nuestra manera de interactuar entre todos en este territorio, es donde florece la acción y la memoria, ¿no? Entre nosotros. Y eso es lo que nos va a definir mientras habitemos aquí. Si nos movemos, nos moveremos con todo esto hacia otro espacio, donde también tendrá un lugar e interaccionará con otras cosas, ¿no? Y así mismo llega a este lugar, llega gente de otros lados, con otras mochilas, que entran entran a movilizar aquello que parecía inmóvil, ¿no? Y eso es lo bonito de todo esto, que está todo vivo y no se termina nunca de armar. A mí me parece que esa es la belleza y la idea de todo eso. Hedy, A ver, bueno, yo también pensaba que hay como dos polos, exagerando, dos polos. Esto del territorio, de la identidad de territorio y de arte, pero también está la mirada totalmente contraria, la otra cara, que sería esa sociedad desarrollada, ponte tú. Entonces, esta cosa de la provincia, que agarra mucho y que también tienen otros poetas y en otros artes del pasado, lo empapa, ¿no? Que tiene muchas veces que ver también con el habla de ese lugar, sobre todo en poesía. Esas cosas que te recuerdan que algo es de ahí, por decir algo, el poncho o la lana, algo. Pero también está lo contrario, que también atrae a ese que es de acá, al provinciano, por decirlo de algún modo. El que tiene ya todo visto y ha arreglado su ruca, su espacio donde vive, y donde crea y donde habla. Es el otro, el que es totalmente distinto. No sé, por decirte algo, seda, otra lengua, una cultura, mucha racionalidad de pronto, no sé. Y eso es un atractivo también. Por eso que no me gusta que encasillemos ni nosotras, ni las hablas, ni los artes, ni el arte, porque tal vez quisiéramos hacer esa otra medalla, la otra cara de la medalla. Y sí hay una contradicción. Antes nosotros hablamos mucho de raíces y dependencia, me acuerdo. Tiempos duros, dictadura, vamos sacando qué son lo nuestro, qué es lo nuestro, qué vamos a defender, e incluso vivirlo y buscarlo en el habla, buscarlo en los poemas, poner esa identidad en palabras. Pero también estaba ese riesgo de querer ser lo otro. Tal vez me recuerda un poco lo que dice Verónica, lo de la academia, o sea, ¿qué es lo que corresponde ser? Tal vez si yo no camino por esa ruta, tal vez si estas hablas no son lo que esperan de ella. Entonces a mí siempre eso me ha dado curiosidad por un lado y temor a perder algo muy fresco, muy de espontaneidad, que tal vez es rico, como es rico en el arte popular, que uno lo requiere, lo echa de menos de pronto, por decir, la identidad argentina, viendo los programas del tango argentino, de lo mucho que ellos tienen eso, y uno lo piensa y lo ve y dice, sí, ahí hay algo que los atrae mucho, que los tiene, y yo siento que no debe perderse, pero tampoco cultivarse a la fuerza, ¿no?
y luego tener unos tangos que se bailan con de todas formas y piruetas que pierden su alma, de algún modo. Pierden eso y se transforman en un objeto tal vez de consumo, tal vez de preferencia. No sé, yo mantenernos lo más salvajes posible, si pudiera decirse de algún modo, y que nos entiendan o nos quieran por hablar desde ahí y no anularlo, y empezar a hablar una lengua que la hablen todos igual. Esas cosas se me pasan por la cabeza. Antonia, ¿algo que agregar en esta última pasada de preguntas? Sí, sí, yo recojo todo lo que dijeron aquí las chicas, estoy bastante de acuerdo porque tiene que ver con la idea de que también los peligros que entraña la idea muy como esencialista de identidad, o sea, que en el fondo el territorio asociado como una identidad fija, inmutable, es un absurdo y bueno, sabemos los desmanes que ha provocado en el siglo XX por lo menos en Europa y en, no sé, pues, o sea, también tiene esa cosa, ¿no? Como media como paradojal, la idea de identidad y territorio y memoria que puede transformarse en totalitarismo, ¿no? Y bueno, y solo como por hacer un final hermoso y productivo, yo haría la asociación con la maja, ¿no? O sea, la maja en un momento se instala en la idea de la identidad de la poesía del sur de Chile, como nuestra Janis Joplin, o como nuestra, no sé, nuestra performer, nuestra Estela Díaz Barín, guardando las proporciones con todo lo que estoy diciendo, pero ella se instala, y no es casual que sea de esa manera que se instale también porque es un territorio súper masculino en ese momento, sus pares, la mayoría de hombres, está la Rosabetti también, por ejemplo, en ese momento, los 80, estoy pensando, en el sur, mejor dicho, pero digamos que son casos aislados, ¿no? O sea, quizás cuánta mujer quedó en el camino por ahí que le hubiera gustado ser y están estas tremendas presencias de estos hombres. Entonces tiene esa gracia que llega a refrescar un mito que hasta ese momento era el vigente, que era el mito del larismo, yo creo, en alguna medida todavía, ¿no es cierto? Que tiene un momento importante que es la descentralización, ¿no? Todo lo que hicieron, o sea, a partir de Teillier, pero luego lo que hace también el grupo Trilce al alero de la universidad, o sea, tienen un mérito que es como medio político, que tiene que ver como con la sociología de la literatura, pero que también se empieza a instalar en un mito que empieza a ponerse, o unas poéticas que se empiezan a poner hediondas y apercanadas, o sea, y que está bien, que uno las sigue leyendo y las sigue imitando y las sigue tomando. Yo también fui muy lárica y lo sigo siendo, pero es necesaria estas olas, ¿no es cierto?, de renovación que llegan y que yo creo que la Banja es en ese sentido decidora. O sea, que bueno poder decir como nosotros tuvimos a nuestra performer o Janis Joplin, como la llamamos, que inyecta de vitalismo una poesía y de manera tan constante y tan consecuente y tan siempre a la vanguardia de sí misma como era la maja, en ese sentido. Eso, ¿no? Gabriela, ¿tú quisieras agregar algo? Ay, perdón, no, yo estoy súper de acuerdo con la Antonia respecto a esa figura de la maja. De hecho, me recordaba, perdón, al comienzo de la conversación, los comentarios, por lo menos que leímos en las redes sociales respecto a la partida tan abrupta de la maja, para muchos, tan sorpresiva, tan dolorosa, que tenía que ver un poco con esta descripción de Valdivia no será la misma sin la maja vial. Y claro, o por ejemplo, su misma despedida en el cementerio, digamos, la indicación de ir con labios rojos, con sombrero, voluptuosa, así como llamando la atención como una mujer, como una hembra, eso también dicta también de lo que fue la maja, y en ese sentido yo, bueno, pertenezco a una generación un poco más chica, soy hija de los amigos de la maja, pero tampoco soy tan joven, bueno, en fin, da lo mismo, pero recuerdo como que tengo recuerdos muy latentes de mi infancia con la maja y donde yo me empezaba a construir, de hecho a generar mi identidad, por decirlo así, y a mí me chocaba mucho cómo era la maja, como que le daba besos en la boca a mi papá, y yo decía, pero ¿cómo si mi papá está casado? No entendía, como que rompía esquemas, colores morados, fuertes, no sé, evidentemente como dice la Antonia, me hace mucho sentido como ese gen de la ruptura, de ser abrupta también con lo estable,
que lo estable no existe, que estamos generando dinamismo y ligándolo también con un gran querido y admirado autor y dramaturgo y teórico del teatro, Antonín Artaud, que fue un gran, digamos, referente para la maja. Para Artaud, por ejemplo, el error era el espacio de creación más fructífero. El error y el ensayo y error, digamos, como poder ir construyendo a través del error, de la pérdida, del vacío, de todo eso que nos genera desolación o no estabilidad. En ese sentido creo que la maja fue súper coherente y en ese sentido también muy honesta con lo que ella era, digamos, como con lo que ella quería decir, con lo que ella quería hacer y cómo ella se quería expresar. Así que nada, ese es mi aporte, la verdad. Gracias, Gabriela. Bueno, hemos De estado nada. escuchándonos en realidad entre todas, construyendo un poco, haciendo una especie de documento de consulta para las futuras generaciones, ¿no? Y en ese sentido, agradecerles a cada una de ustedes por estar en esta oportunidad acompañándonos, ¿cierto? Y siendo parte un poco de este homenaje hacia Maja Vial. Y quisiéramos terminar con una última ronda de lectura para dar un final alto a este programa. Hedy, ¿quisieras partir, ya que nos quedaste debiendo ese... ¿Es un poema? ¿Uno? Sí, unos dos yo creo que da, sí, ¿Ya? en honor al tiempo. A ver. Pensando en la maja y tal vez haciendo un no poema, pero en la misma línea. Yo conozco a la maja en el primer encuentro o congreso, creo que llamamos, de literatura femenina en Santiago. Yo todavía estaba en Santiago, también estaba la Verónica. Y recuerdo cuando le toca leer a la maja, y la maja, ahí me di cuenta que era actriz. Entonces ella subió vestida, no sé, se sacó cada cosa, un guante, lo tiró. Y claro, ese choque, cuando tú dentro de un ambiente esperas algo. Entonces ella llegó desde el sur con una impronta muy, muy de ella. Nos dejó la marca y la amistad y el conocimiento de ella. Y bueno, es lo mismo que le pasa a lo que dice Gabriela. Algunas que son muy distintas a la maja, muy, no sé, por decirlo, puedo decirlo así, como cartucha. Así. Una vez, yo cuando fui a estudiar a Santiago me decían como que me hacía la cartucha. ¿Qué es eso? No sabía lo que era. Muy niñita, así obediente, no, por lo menos por fuera, ¿no? Fue muy fuerte, fue muy bueno y muy respetable y me gusta porque uno tenía una confianza que sabías perfectamente lo que podía hacer la maja. Y entonces te da unas certezas muy interesantes, que no te ibas a equivocar. Y ojalá todo el mundo pudiera ir así, como desnuda frente al mundo, digamos, ¿no? Bueno, entonces pensando en eso, voy a leer de este pequeño librito que se llama Vírgenes Vacantes. Algo que me estaba recordando, que es todo una cosa por la... Mira, hay unos que se llaman Poemas sobre la mesa, creo que los voy a leer porque ya no encontré el otro. Y dice, son 3, cortitos. Poemas sobre la mesa. 1. Creo en mí porque me habita un hombre que no conozco. Presiento que recorre mis murallas, besando triste sus escombros. Sopla viento de su tórax en mi oreja. Con suaves golpes de cartero me despierta. Creo en mí porque dejo que me habite y recojo los pies para que no tropiece con el enrejado placenta que le tejo. 2. Otras desconfían. Como varones se comportan, fijen compartir su aire con mi espacio, pero abandonan el hueco que les dejo en esta ronda donde extiendo mis brazos sola. 3. Otros, coquetos de carretera, me temen. Piensan que el filo de mis uñas no es la estética que he visto, sino la vil defensa de la fiera que come carroña de ovejos muertos. Y 4. La propia me mira, con un ramo de albahacas me apunta, quiere que encienda fuegos, que aticemos los astros que aún cuelgan de los cielos.
con mucho cariño, pensando en la maja, para nuestra maja y para ustedes. Ay, sí. Verónica, los textos de final. Ya. Voy a agregar una cosita antes de leer un poema, eh, ya que la Hedy recordó eso. Ese fue el primer encuentro que hicimos el año 87, el Congreso de Mujeres, y efectivamente, y bueno, yo estaba a cargo de los pasajes, entre otras cosas, así que me tocó pasarle la plata a la maja del pasaje, llevarla al lugar donde se alojó, y lo que ella leyó fue La cuerda floja, ¿no? De ahí, así se llama el primer libro de ella, ¿no? La cuerda floja. Sí. Y fue realmente impactante porque fue una actuación, fue muy interesante. Estuvo ahí como, ocupó el escenario, esto era en el Goethe, ¿no? Fue ahí donde se hicieron las lecturas, porque el encuentro se hizo en un monasterio, porque nadie nos prestaba ningún lugar, era el 87 y era el primer gran encuentro literario, entonces ahí entre las monjas y los pasillos congelados hicimos el encuentro. Y respecto a lo que decía la Hedy de la maja, yo creo que la maja tenía dos lados, ese que describió la Antonia y el que describió Hedy, que es cierto, yo la conocí así y así me hicimos amigas, porque mantuvimos cartas, ¿no? Nos escribíamos cartas desde ese minuto del 87. Pero tenía otro lado, que era un lado como muy ordenado y adecuado, como que era la dueña de casa. Cuando estaba en su casa, ella mantenía todo siempre limpio, era la que cocinaba, la que te servía en la mesa, tenía esa cosa como muy dicotómica y que yo creo que era lo que hacía interesante su ser, ¿no? Porque tenía esa cosa que estaba siempre como en conflicto y las dos eran igual de reales, ¿no? Y las dos la habitaban adentro, estaban ahí. Y a veces le salía una y a veces la otra. Yo creo que, o sea, al revés de lo que dice Hedy, yo creo que uno nunca sabía cuál de las dos iba a salir y iba a estar afuera, ¿no? Y eso era lo interesante, justamente esa dicotomía que la habitaba y que ella cultivó. Yo creo que ella cultivó esas dos almas y era así como dos corazones, ¿no? Como los corazones de la Frida Kahlo, estaban ahí, presentes, vivos. Y bueno, la contradicción es siempre productiva, a mí me interesa. Voy a leer, pensando en esta cosa de la memoria, un poema que se llama Espejo. Es la encendida madrugada y calma por la ladera escarpada. Perdón. Es la encendida madrugada y calma bajo por la ladera escarpada. Hechizo espeso en los ojos, susurros y trampas. En la entraña del bosque perdido en que habito, inhalo perfumes que laten liados entre sus ramas. En el alto, respira lo enardecido. A mis pies descansa la lujuria. Mi materia está viva y se quema. Me punza el peso de la ausencia y de las horas largas de antañazo. El descenso derrama contento. Allá, en el profundo socavón torcido, duerme mi tesoro en su retiro. El tiempo que él encierra es largo y fragante. El tesoro es negro y sordo y relumbra mucho. El tesoro emite una frecuencia que escucho. Música y llamados del arcano sireno, brillante el siseo brutal del labio moreno. El tesoro es negro y sordo y relumbra mucho. He llegado a interminables 1000 pasos del espejo y hoy no consentiré en mirar la tierra del cortejo. Eso. Gracias, Vero. Gracias. Antonia, Ya, sí, voy a leer también un poema, pero antes también quería aprovechar de decir que estoy de acuerdo con lo que dicen aquí las colegas, y yo tenía la intención de decir lo mismo, pero se me adelantaron.
que tenía esa doble personalidad que era muy hermosa. Tenía, o sea, lo que habla de que se puede ser irreverente sin ser obsecuente, o sea, sin ser, digamos, un pintamono, y se puede ser, digamos, dulce sin ser obsecuente. Y ella tenía eso, o sea, que a mí en momentos muy claves también me dijo cosas muy tiernas y muy dulces, y yo, digamos, también me pasaba lo que dice la Gabriela, que gracioso, tengo un recuerdo muy parecido de ser alguien como inquietante, así como alguien que como, cresta, va a cruzar esta mujer a saludar a mi mamá, a mi papá, y como que miedo, así como yo muy chica, y imagínense, dictadura, 80 en provincia, o sea, era muy, digamos, no solamente llamativa, sino que violenta para un niño, o sea, como acostumbrado a andar como debajo de las cornisas, asustado y no hablando muy fuerte, escuchando música abajo, mucha censura, ¿no? Entonces, eso era muy hermoso de ella. Y me alegro mucho haber estado el año pasado, que estuvimos en una actividad o dos juntas y nos tocó viajar a Puerto Varas en auto, y me reí mucho y lloramos y nos reímos. Eso fue muy gracioso en el auto. Se fue conmigo y se acordó de Pedro y qué sé yo. Y entonces era muy, muy natural todo, como reírse, pelar, enrabiarse y también así como llorar. Eso. Muy lindo el homenaje que le hicieron ustedes también. Qué lindo que la lean así las chicas, las colegas que fueron más contemporáneas. Voy a leer un poema, que uno solo, y con eso termino, que es sobre una mujer, entonces yo creo que eso va bien al caso. Cultiva un jardín de bulbos. Entrada ya en el claro animal de la madurez, a una distancia prudente de la verdad, siéntate a esperar sobre la tibia piedra de la paciencia, detente a escuchar cómo germina el deseo. Un desperdicio tu cuerpo así, sin nadie que lo huela, lo toque, presione los dedos sobre tu espalda, hunda sus yemas en la pequeña fosa de tu clavícula, deje huellas de ceniza en tu cuello mientras late tembloroso. Varada ya en el hermoso naufragio de otro tiempo, aprende ahora a contener el derrame que es tu risa, ese desastre ecológico de proporciones que es tu apetito desbordado, desgranándose al subir la escalera. Recoge entonces cada semilla del fruto inmenso que es tu cabeza, saboréalas, guárdalas bajo la lengua, urde con ellas un collar para vestir a tus amantes. No fueron malgastadas las horas frente al espejo oscuro y profundo, aquel lago inmenso frente a tu casa. Fueron jornadas de recogimiento, de oración, de siega, de verano, noches colmadas de una magnífica oscuridad, tinieblas encantadas de claroscuros, siestas zumbando como abejas impacientes, mañanas tibias para tensar el arco del arrebato. Fuiste pródiga en la carne, nunca dejó de gotear su caldo espeso bajo nuestros pies. Fuiste espléndida a la luz, su enceguecedor fulgor en la ventana, un marco para situar tu belleza y la que te rodeaba. Nada pierde el que espera deseando. Cultiva un jardín, tu cuerpo, el sudor, las lágrimas, la humedad de tu aliento. Todo ello será destilado, todo ello te será devuelto en el invernadero del tiempo. Muchas gracias. Gracias, Antonia. Gracias a todas. Gabriela, yo creo que para terminar, te voy a pedir una última lectura de un texto de Maja. Y antes voy a aprovechar de despedirlas y de agradecerles a todas ustedes en este día, estar acá, ¿cierto? Homenajeando a Maja, que es una figura transgeneracional en este territorio. Mis hijas, imagínate, la conocen como la abuelita de la niña Teodora. O sea, no es la Maja, no es la poeta, sino que es una abuelita. Entonces me parece también que es muy interesante ese tipo de formas de relacionarse, ¿no? Con todas nosotras. Así que nada, agradecer. Gabriela nos va a leer un último texto de Maja Vial me parece que es El asado de bacon. El asado de bacon, sí. Uh-huh. Hay un poema que tiene un pequeño inciso previo que dice: Maja me insulta, yo le guardo un rencor atroz. Ebria me insulta, me pega y me deja dormido bajo la cama. Yo le guardo un rencor atroz. Poeta de pacotilla. Bacon, la carne se pudre.
En el bar de Bacon 1. Estoy sola, abrazada a mis huesos y a mi carne, como animal único en su especie, nadie a la redonda, nadie más allá de la cuadratura. Cada tanto muestro mis dientes, algo así como descargar una sonrisa. Oteo el horizonte poblado de lejanos, raros seres embriagados de sí mismo. En este lugar, pinto de barwoman, fetiche de la alegría, escancio la sangre, el chupeteo es loco, solo a la vista del rojerío y su locura. Ser lo que no soy es la orden, esa orden de los cuerpos demasiado ajenos. No falta el que cae blando sobre la mesa, babeando baba, perdido en la nudez del cerebro. He aquí la magia de la sangre. Grito a viva voz e insisto a beber y a morir. ¿Cuál soldados derrotados, todos a la barra, todos por la sangre de mis huesos, de mi carne? Bellos y miserables los parroquianos, solazaban su bestialidad, ese fragmento del hombre que a cada gota infama su poderío, su bonitura decadente. Esa, entre la sangre y yo hay un pacto. Yo bufoneo, ella lo desnuda. Así vamos haciendo historia. Aunque sea, para ser sincera, estoy abrazada a mi suerte. Gracias, Gabriela. Bueno, insisto en agradecerle a todas. Creo que hemos hecho un programa muy cálido, ¿no? Muy cercano en torno a esta figura maravillosa que era la poeta Maja Vial. Cote, ¿tú tienes algo que agregar? A modo de despedida ya. No, nada más que agradecerles, que lo mismo, repetir un poco lo que tú estás diciendo. Esa era la idea de este encuentro, que fuera algo cálido, que fuera entre amigas también, que la conocieron y nada más que dedicárselo a Paz y a Teodora, que ojalá que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotras. Así que un abrazo grande, grande a todas y estén atentos nomás a estas actividades que preparamos, como les digo, con mucho cariño y que van a seguir ya mañana. Ok, muchas gracias a todas. Nos vemos, esperemos que nos veamos pronto presencialmente para darnos abrazos, como corresponde. Gracias. Abrazo grande. Besos, cariños, Chao, chicas. chao. Taxi, 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 taxi. Es todo por hoy. No cantaremos a las rosas, las dejaremos madurar para hacerlas mermelada de mosqueta. Trepidante. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Regresa el próximo miércoles a las 21 horas con repeticiones los sábados a la misma hora. Ya no hay más. En Radio Watt de la Universidad Austral de Chile.